Bueno, pues como comentaba mi compañero Alfred, yo me llamo Naira Rodríguez Eugenio, soy doctora en astrofísica, pero trabajo desde hace 10 años en la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con él, y recientemente también se ha unido nuestra compañera Irene Puerto, que les dio también ayer un taller. Por allí también tenemos a otra compañera, Isiar, y nosotros nos dedicamos pues a hacer divulgación de la astrofísica, de todos los descubrimientos y los avances tecnológicos que se van desarrollando en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y también desarrollamos proyectos educativos, proyectos que están destinados justamente a que ustedes puedan llevar la astronomía de forma pues más amena y con recursos que creemos que pueden ser muy interesantes al alumnado, ¿no? A las aulas. Después, si tengo tiempo, que creo que va a ser difícil, pero si no, a ver si a la tarde en el taller me gustaría contarles un poquito de uno de los proyectos que yo coordino, en el que utilizamos telescopios robóticos para que ustedes puedan realizar proyectos de investigación en astronomía con su alumnado. Entonces, hoy voy a contarles una cosa totalmente diferente, pero me gustaría después, si tenemos un ratito, pues presentarles este recurso porque creo que puede ser muy interesante. Bien, pues como decía Alfred, esta parte de la sesión que habla de estrellas yo creo que es una de las más bonitas porque, por lo menos para mí lo fue cuando estaba estudiando astrofísica, ver toda esta parte me pareció increíble. Podemos usarlo mucho con el alumnado en todo lo que es la parte de química, pero también tiene otra parte como que más emotiva, ¿no? Que es, por ejemplo, conocer si realmente tenemos una conexión con el universo. Eh, Muchas veces nos hemos planteado, o muchas personas en algún momento de su vida, mirando al cielo, uno de estos cielos espectaculares, como el que tendrán oportunidad de ver cuando suban al observatorio del TEI del jueves, pues muchas veces dices, bueno, estamos aquí en este puntito azul tan pequeñito, el universo es enorme, es esa inmensidad. ¿Cómo nos relacionamos con todo eso que hay ahí fuera, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, la astrología, que desde tiempos, pues desde los primeros tiempos, ha intentado hacernos creer que tenemos esa conexión con el cosmos, ¿no? Y en esta charla vamos a ver que realmente sí que tenemos una conexión con el universo, pero que no tiene nada que ver con que unos planetas del sistema solar los veamos en una misma dirección desde la Tierra, que tengan una cierta alineación aparente vista desde nuestro punto de visión, o que nazcamos en una estación u otra. O sea, nuestra conexión con el cosmos es muchísimo más profunda que esa. Y eso en realidad, como seguramente vieron con Irene ayer, no tiene ninguna influencia sobre nuestras vidas. Entonces, vamos a ver cuál es... voy pasando por aquí. Vamos a ver cuál es esa conexión. En esta charla vamos a profundizar en cuál es esa conexión. Bien, pues todos los seres vivos del planeta, todos, desde los más sencillos como las bacterias hasta los más complejos como nosotros, como los seres humanos, estamos formados por unos 70 elementos químicos que llamamos bioelementos y que son prácticamente todos los elementos estables que hay en la Tierra. A ver, aquí. De estos bioelementos hay 4 que son fundamentales para la vida, porque prácticamente el 95% de los seres vivos está formado por estos 4 elementos, que son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Por ejemplo, si nos fijamos en nosotros, en los seres humanos, tenemos que nuestro cuerpo está formado aproximadamente en un 65% de oxígeno, esto estamos viendo porcentajes en masa, un 19% de carbono, en torno a un 10% de hidrógeno y un 3% de nitrógeno. Y después en cantidades menores tenemos el calcio, que forma nuestros huesos, el fósforo, el potasio, el hierro, que es el que da el color rojizo a nuestra sangre, etc. Antes de seguir más allá con la charla, en buscar esa conexión nuestra con el universo, vamos a recordar unos conceptos básicos sobre los elementos químicos. No sé cuánto profesorado hay de primaria o de primero y segundo de la ESO, pero bueno, por si acaso,
pues cómo introduciríamos este tema que vamos a tratar hoy a nuestro alumnado. Ahí ustedes son las expertas y los expertos, pero bueno, yo solo les voy a dar una idea de cómo suelo hacerlo yo cuando comento estos temas, cuando voy a dar charlas a los coles, ¿no? ¿Qué podríamos decir a alumnado de niveles hasta segundo de la ESO? Si queremos hablar, por ejemplo, de los elementos químicos, pues podemos decir que cuando miramos un objeto con un microscopio muy potente, llegamos a ver que cualquier objeto está formado por unas cositas muy pequeñas que llamamos átomos, de los que hay, pues, diferentes tipos, ¿no? Que conocemos solo 118 tipos diferentes. Bueno, esto ya tiene... pasamos a elementos químicos, ¿no? Pero que bueno, que tenemos unos tipos diferentes, que algunos son más ligeros, que otros son más complejos y más pesados, ¿no? Y que estos átomos, estos elementos pequeñitos, cuando se unen entre sí, dan lugar a las moléculas, que son las que generan todos los materiales diferentes que encontramos a nuestro alrededor. El plástico, nuestra piel, el pelo, pues la madera, el cristal, el aire que respiramos o los diferentes gases del aire que respiramos, ¿no? Podríamos introducirlo, por ejemplo, así en primaria o en primero o segundo de la ESO, donde todavía no hemos visto lo que es los elementos químicos, el átomo, etc. Bien, si ya nos vamos a tercero de la ESO y niveles superiores, pues ya podemos hablar de que, aunque los átomos son muy pequeñitos, no son indivisibles, como su término griego indica, ¿no? Aquí tenemos una foto de uno de los laboratorios de la Universidad de Cambridge, y es en esta universidad, en estos laboratorios, en los que se descubrieron las 3 partículas elementales que forman los átomos. Primero se descubrió el electrón, ya saben, con carga negativa y masa prácticamente despreciable comparada con la del total del átomo. Después se descubrió el núcleo y sus constituyentes, los protones, que tienen carga eléctrica igual a la del electrón, pero positiva, y los neutrones sin carga y con masa similar a la del protón. Bien, pues la física y la química modernas han reducido la complejidad de toda la materia a una simplicidad fascinante, y es que estas 3 partículas fundamentales, los protones, los neutrones y los electrones, combinadas de diferentes formas en diferentes cantidades, dan lugar a todo lo que conocemos. Es decir, dan lugar a los diferentes tipos de átomos, a los diferentes tipos de elementos químicos. Los átomos, como vimos, se combinan unos con otros, dando lugar a esos patrones químicos impresionantes que son las moléculas. Bien, y como decimos, pues esas combinaciones de protones, neutrones y electrones dan lugar a toda esa, o sea, a esos diferentes, a esos 118 elementos químicos diferentes que conocemos. Como los átomos son eléctricamente neutros, el número de protones en el núcleo es igual al número de electrones, y a esto, o a la nube de electrones que giran alrededor del núcleo, y esto es lo que llamamos, al número de protones, es a lo que llamamos el número atómico. Y cada elemento químico distinto, o sea, cada átomo con un número de protones es lo que conocemos, con un número de protones distinto es lo que conocemos como elemento químico. Por ejemplo, tenemos el más ligero, el más sencillo es el hidrógeno, que tiene número atómico 1, es decir, tiene un protón en su núcleo. Después tenemos el helio con 2 protones, el litio con 3, etcétera, ¿no? Y aquí los tenemos representados bueno, aquí los tenemos ordenaditos en una de las representaciones más conocidas de la tabla periódica, que todos conocen seguramente a la perfección, donde los tenemos ordenados por número atómico, de izquierda a derecha y de arriba a abajo vamos aumentando el número atómico, el número de protones en el núcleo, y además esta ordenación es una maravilla porque nos permite conocer las propiedades físico-químicas de cada elemento, ¿no? De cada átomo. Bien, a ver. Algo más por aquí. Vale. Solo mencionar que cuanto
mayor es el número atómico, cuanto mayor es el número de protones de un átomo, más complejo es y también es más difícil crearlo. Necesitamos más energía para crearlo, ¿no? Bien, pues algo muy curioso es que de todos los elementos químicos que existen de forma natural en la Tierra, pues todos ellos los encontramos también en el universo. Prácticamente en cualquier dirección que miremos del universo podemos encontrar objetos celestes con los mismos, formados por los mismos elementos químicos que encontramos en la Tierra de forma natural. Aquí es importante hacer, no sé si tengo en la siguiente diapositiva lo tengo, es importante hacer hincapié en que encontramos los mismos elementos químicos, pero no en las mismas proporciones, ¿vale? Pero sí que encontramos los mismos elementos químicos. No hemos encontrado en el universo, en los diferentes objetos que hay en el universo, no hemos encontrado elementos químicos diferentes a los que encontramos en la Tierra de forma natural. Bien, pues vamos a pensar esto un momento porque es una idea muy importante y es lo que se va a basar el resto de la charla que vamos a ver. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que los mismos elementos químicos que encontramos en nuestro planeta los encontremos en cualquier lugar del universo? Cuando planteo esta pregunta, cuando voy sobre todo a institutos y a dar charlas a estudiantes y planteo esta pregunta, aunque alguna vez también en últimos cursos de primaria he planteado una charla bastante más sencilla que esta, pero bueno, con la misma temática, y les hago esta pregunta a los estudiantes, una de las respuestas que suelo obtener, además que es muy lógica, es pues porque estaban todos al principio del universo. Cuando se formó el universo, se formaron todos los elementos químicos. Es una respuesta totalmente lógica. Si al principio, cuando se forma el universo, se forman todos los elementos químicos, es normal que los tengamos en cualquier lugar, ¿no? Bien, pues vamos a ver si esa respuesta es la que nos da la ciencia, ¿no? En realidad, vamos a ir viendo que no todos los elementos químicos estaban al principio del universo, lo vamos a ver en un segundo, y lo que vamos a ir descubriendo es cómo y dónde se van creando los diferentes elementos químicos de la tabla periódica. Aquí les he puesto en gris los que hemos sintetizado en laboratorio o los que viven muy poquito de forma natural, encontramos viven solo durante menos de un segundo algunos de forma natural en la Tierra, ¿no? Los demás son en los que nos vamos a centrar. Bien, pues en cualquier dirección que observemos del universo, encontramos que este está compuesto en un 99,9%, casi un 100%, pero bueno, ese 1% es muy importante, restante, pues en un 99,9% está compuesto de dos elementos. Los dos elementos más ligeros que existen, el hidrógeno y el helio. Pues teniendo esta otra idea en mente, si volvemos a hacernos la pregunta de cómo se habrán formado los demás elementos, pues ya aquí nos puede dar una pista y sabiendo cómo es el átomo y lo que hemos comentado de que los diferentes átomos se forman por unión de protones, neutrones y después los electrones, pues ya podemos tener una idea de que si en su mayoría el universo está formado por estos dos elementos, puede que sean los bloques con los que se forman el resto de elementos químicos, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar descubrir si esa primera respuesta que hemos dado, de que al principio del universo se crea todo, se crean todos los elementos químicos, pues vamos a montarnos en nuestra máquina del tiempo particular y vamos a hacer un viaje de 13.800 millones de años hasta los primeros segundos, los primeros instantes después del Big Bang, después de la creación del universo. Abróchense los cinturones, nos metemos todos aquí dentro, apretujaditos, y vamos al comienzo del universo. Bien, pues hacemos este viaje rapidito a través de un agujero de gusano y llegamos al comienzo del universo. Bien, pues, ¿qué es lo que vemos aquí? Esto lo van a ver con muchísimo más detalle
en la sesión del viernes, creo que es, con nuestro compañero, bueno, creo que este año es José Alberto Rubiño, quien les va a hablar de cosmología, les hablará de cómo fue ese comienzo de la vida de nuestro universo. Y lo que tenemos es que durante los primeros segundos después del Big Bang, después del nacimiento del universo, la temperatura de lo que era el universo en ese momento era tan alta que lo que teníamos era una especie de sopa muy, 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 muy caliente de partículas fundamentales, de protones, de neutrones y libres, moviéndose libres, y también otras partículas, como los electrones y los neutrinos. Al expandirse, al irse expandiendo el universo, la temperatura va disminuyendo y entonces empiezan a formarse los primeros elementos químicos, los más ligeros, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que algunos de estos nucleones, los protones y los neutrones, empiezan a poder unirse, aunque todavía la temperatura es muy elevada, pero ya es suficientemente baja para que no estén libres, para que puedan empezar a unirse. Y se sintetizan pues los elementos más ligeros, que en este caso es el deuterio, que es un átomo de hidrógeno con un neutrón y un protón en su núcleo, el helio 3 con 2 protones y un neutrón, y el helio 4 con 2 protones y 2 neutrones en el núcleo. A estos procesos iniciales que se dan en los primeros segundos, primeros minutos después del Big Bang, es a lo que les damos el nombre, el palabra, que voy a usar un palabra, pero bueno, para que lo conozcan, no tenemos que usarlo con el alumnado, es lo que llamamos nucleosíntesis primordial. Durante todo el rato vamos a estar utilizando la palabra o ese palabra nucleosíntesis, que viene simplemente de cómo se forman los núcleos de los diferentes elementos químicos. Y primordial porque es la primera que se da en la historia del universo. Bien, pues para formar elementos químicos diferentes a los que ya teníamos, hay que crear nuevos núcleos. Y a estos procesos de crear nuevos núcleos es a lo que llamamos procesos o reacciones nucleares. Hay diferentes tipos, ya sabemos que hay de fusión y de fisión, y las que vamos a ver durante toda esta charla prácticamente son las que llamamos reacciones nucleares de fusión. Núcleos más ligeros, más simples, que se unen para dar lugar a núcleos más complejos, más pesados. Bien, pues cada reacción nuclear necesita de unas condiciones de presión y de temperatura determinadas para poder darse. Entre los 10 segundos y los 3 minutos después del Big Bang, lo que tenemos es la primera reacción nuclear, que es la que da lugar a la formación de perdón que me perdí. Vale. Ok, exacto. Entre los 10 segundos y los 3 minutos tenemos la primera reacción nuclear, que es la que da lugar al deuterio. Es decir, se une el protón y el neutrón. Y después, hasta los 100 segundos, tenemos a producirse otras reacciones que son las que dan lugar al helio 3, al helio 4 y un poquito de litio 7 y de berilio 7. Bien, pues después de unos 20 minutos, la temperatura y la densidad del universo se reducen hasta el punto en el que ya la fusión nuclear no puede seguir produciéndose. Entonces, se para ahí lo que llamamos la nucleosíntesis primordial. Y en ese momento, ¿de qué está compuesto el universo? Cuando ya se para esa primera formación de núcleos. Pues de los porcentajes en masa que tenemos aquí. Tenemos aproximadamente, después de esos primeros 20 minutos, tenemos aproximadamente un 75% de hidrógeno, un 25% de helio, un 0,01% de deuterio, o sea, muy poquito deuterio, muy poquito helio 3 y en cantidades ya prácticamente despreciables, pero un poquito de litio 7 y de berilio 7. Bien, pues ya tenemos la respuesta a esa primera pregunta, o ya podemos descartar esa primera respuesta que nos puede venir a la mente de forma lógica, y es que al comienzo del universo no se forman todos los elementos químicos. Se forman estos que tenemos aquí. Como vimos, pues ya vemos que la mayor parte del universo es normal que esté formada
en un casi 100% por hidrógeno y helio, porque son los que se forman al principio del universo. Bien, pues ya tenemos esa respuesta parcial a la pregunta de cuál es el origen de todos esos elementos químicos que tenemos en la Tierra y que también encontramos en el resto del universo. Al menos ya sabemos que el universo primitivo estaba prácticamente compuesto por hidrógeno y helio. Bien, pero ¿dónde se han formado todos los demás elementos químicos de la tabla periódica? Pues resulta que para superar las fuerzas de repulsión eléctrica, esto también Monse lo comentó bastante, para superar esas fuerzas de repulsión eléctrica entre los protones, necesitamos, pues como hemos dicho, unas condiciones de presión y de temperatura bastante importantes para que superen esas fuerzas, ¿no? ¿Dónde conseguimos esas altísimas temperaturas y esas altísimas densidades? Pues la respuesta la tenemos en las estrellas, en los interiores de las estrellas, para ser más precisos. Aunque también veremos que hay otros procesos que se producen en la muerte de las estrellas y en algunos procesos que se producen en el medio interestelar, ¿no? Pero la mayor parte de los procesos que dan lugar a los elementos químicos lo tenemos en el interior de las estrellas, como también han visto con Monse hace un momentito. Bien, pues cuando el reloj tenemos el Big Bang, tenemos esa primera formación de elementos químicos mientras la sopa cósmica se iba enfriando y dijimos que después se para, se queda todo tranquilo, el universo se queda a oscuras, ¿no? Pues cuando el reloj cósmico llega a los 400 millones de años después del Big Bang, empiezan a formarse las primeras estrellas. Y estas primeras estrellas son las que dan lugar a la generación de los primeros elementos químicos. ¿Cómo? Pues aquí les voy a poner un vídeo, aunque creo que Monse ya les enseñó todo esto, pero solo para que recordemos un poquito cómo se generan las estrellas, que nos va a servir también para entender, vamos a ver, ahí, pues cómo son esos procesos, esas reacciones que se dan en su interior. Uno de los secretos más importantes del nacimiento o de las estrellas es que, aunque las estrellas son muy, muy, muy calientes, cuando nacen en ambientes muy fríos, en los que llamamos nubes moleculares, que son grandes nebulosas de gas y polvo, o grandes nubes de gas y polvo, muy densas y frías, y en las que, si por algún motivo se ven perturbadas, por ejemplo por una explosión de supernova cercana, esas nubes empiezan a contraerse, empiezan a unirse y se crea una especie de esfera que empieza a contraerse, a estar el material cada vez más unido y empieza a aumentar la temperatura en su interior. ¿Hasta cuándo? Pues si hay suficiente masa en esa nube que se está contrayendo, se llegan a las temperaturas necesarias para encender las reacciones nucleares. Y en ese momento decimos que ha nacido una estrella. El material restante de esa nube que colapsa se queda girando alrededor de esa estrella recién nacida, va chocando uno con otro hasta que va dando lugar a, estos serían, arriba tendríamos los discos protoplanetarios, donde está ese material girando alrededor de la estrella que acaba de nacer, chocando uno con otro hasta dar lugar a los planetas, ¿no? Entonces, vemos que de esas grandes nubes moleculares que hay en las galaxias, por perturbaciones externas, pueden contraerse y dar lugar al nacimiento de las estrellas y de los planetas a su alrededor. Bien, pues ¿cómo son las reacciones nucleares que tienen lugar en el interior de las estrellas? Pues como dijimos, en ellas, en estas reacciones nucleares, se fusionan elementos más ligeros para dar lugar a elementos más pesados, elementos más complejos. Y además en ellas se genera energía, se genera luz, que es la que hace brillar a la estrella y además la que mantiene esa presión, además de la presión del gas, mantiene esa presión hacia afuera que hace que la estrella esté estable, ¿no? Creo que con Monse, yo quité esa diapositiva porque creo que con Monse vieron esas dos fuerzas
que siempre están presentes en la vida de una estrella. Por un lado, la gravedad, que tiende a que la estrella colapse, y la presión del gas, y en este caso, desde que empiezan las reacciones nucleares, la presión de radiación, que actúan las dos hacia afuera y paran el colapso gravitatorio, ¿no? Entonces, durante toda la vida de las estrellas, que esto creo que Monse ya lo comentó, va a haber su vida va a venir marcada por esa lucha o ese equilibrio entre esas dos fuerzas. Bien, pues como vieron con Monse, también vieron este diagrama, la vida de las estrellas va a ser diferente dependiendo de la masa con la que nacen. Entonces, acaban de ver, esto lo tienen muy fresquito, acaban de ver que las estrellas de menor masa tienen vidas muy largas, evolucionan muy lentamente, y las estrellas de más alta masa evolucionan súper rápido. Pues aparte de esa evolución que ya han visto con Monse, si nos fijamos en lo que nos interesa ahora, que son los elementos químicos, pues vamos a ver que además, dependiendo de la masa de las estrellas, van a generar unos elementos químicos u otros diferentes, ¿vale? Bien, todas las estrellas, todas esas que vimos ahí, desde que empiezan con sus reacciones nucleares, la primera de todas, y en la fase en la que además pasan la mayor parte de su vida, es la reacción en la que están quemando el hidrógeno en el núcleo, en el centro de la estrella, convirtiéndolo en el siguiente elemento más pesado, que sería el helio. Entonces, a esta fase, que es en la que las estrellas pasan la mayor parte de su vida, es lo que llamamos la secuencia principal. Y tenemos diferentes reacciones que pueden fusionar hidrógeno para dar lugar al helio. Aquí estamos viendo una de ellas, ¿no? Bien, pues el Sol se encuentra ahora mismo, creo que esto también lo vieron con Monse, en esta fase, en la fase de la secuencia principal, en la que está quemando hidrógeno y convirtiéndolo en helio en su interior, en su núcleo. Bien, aquí tendríamos el diagrama HR, que también Monse se los ha explicado, y ahí tendríamos todas las estrellas que están quemando. ¿Por qué se llama secuencia principal? Pues justo esto es lo que les acaba de comentar Monse, que las estrellas que se encuentran quemando hidrógeno en su centro, convirtiéndolo en helio, se distribuyen en el diagrama de temperatura-luminosidad o de color-luminosidad, se distribuyen en esa secuencia de ahí muy bien definida. Ahí tendríamos donde estaría el Sol. Bien, pues, ¿qué sucede cuando termina esta fase? Cuando todo el hidrógeno del núcleo de la estrella se ha convertido en helio. Pues aquí ya sí que vamos a encontrar diferencias según la masa con la que ha nacido la estrella. Si nos fijamos en las estrellas como el Sol, las estrellas de masa intermedia, lo que vamos a ver es, bueno, que como vieron con Monse, son las estrellas que tienen o que nacen con una masa entre la mitad y 9 veces la masa del Sol. Pues, ¿qué le pasa a estas estrellas cuando se agota el hidrógeno en el núcleo? Se ha convertido todo en helio. Pues, ¿qué pasa? Que esa reacción nuclear que estaba generando luz, que estaba generando energía, se para. ¿Y qué sucede? Seguramente Monse ya les contó esto, que gana de nuevo ese equilibrio entre dos fuerzas. Tenemos que va a ganar la gravedad. Ya no tenemos radiación que mantenga la presión hacia afuera. Entonces gana la gravedad. El núcleo se contrae y las capas externas de la estrella se expanden. Uy, no sé a qué le di. Para adelante, ¿no? Vale, no, pues sí, lo dejamos ahí. Vale, y las capas externas de la estrella se expanden. La estrella se convierte en una gigante roja y el núcleo, al contraerse, va a aumentar mucho de nuevo su temperatura y su densidad. ¿Cuánto? Pues suficiente para que pueda empezar a quemarse el helio, que se convierte en el siguiente combustible de la estrella, ¿no? Entonces, cuando se quema el helio, ¿qué se produce? Pues se produce fundamentalmente carbono y también oxígeno, algo de oxígeno. ¿Quién recuerda carbono y oxígeno? Los hemos mencionado al principio de la charla. ¿Por qué son muy importantes el carbono y el oxígeno? Exacto, son uno de los elementos, de los bioelementos fundamentales de la vida, ¿no? Que prácticamente estamos hechos en nuestra mayoría, nuestro cuerpo de ellos. Pues aquí el carbono y el oxígeno se producen
en la quema del helio en el interior de las estrellas como el Sol. Ya tenemos el origen de esos dos elementos químicos tan importantes para la vida. Aquí tenemos una de estas reacciones que dan lugar a la producción del carbono, la que llamamos la reacción triple alfa, en la que 3 núcleos de helio 4, dan lugar a un núcleo de carbono 12. Bien, ¿qué le pasa a este tipo de estrellas de masa intermedia? También Monse comentó un poquito que en esta etapa se produce un proceso de convección, es decir, el material del interior. Bueno, no quiero entrar en mucho detalle, pero aquí sí que ven que la estrella en esta fase de gigante roja va a estar quemando el hidrógeno, va a estar quemando el helio, convirtiéndolo en carbono y en derivados, en oxígeno y un poco de nitrógeno, en el núcleo. En una capa alrededor del núcleo se va a estar quemando hidrógeno, convirtiéndolo en helio, y después tenemos un proceso de convección que material del interior lo vamos a estar, o la estrella lo va a estar trasladando hasta la superficie. Entonces, estos elementos químicos que se están formando en el interior de la estrella, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, un poco de helio también, van a estar llegando a la superficie de la estrella por ese proceso convectivo. Bien, además, estas estrellas, las gigantes, las estrellas de tipo solar, cuando están en la fase de gigante roja, son muy importantes. ¿Por qué? Pues para estrellas un poquito más masivas que el Sol, entre 2 y 8 veces la masa del Sol, encontramos que se va a producir las reacciones que tienen lugar después de la quema del helio, o sea, al convertir el helio en carbono, pues esas reacciones van a generar un montón de neutrones libres. Y si en la estrella ya tenemos, después veremos cómo puede ser eso, si ya tenemos núcleos de hierro en la estrella, en el gas que forma la estrella, en el plasma que forma la estrella, estos núcleos de hierro pueden capturar todos esos neutrones o gran parte de esos neutrones libres que están por ahí y generar elementos más pesados que el hierro. Entonces, las condiciones de temperatura y de presión que tenemos en este tipo de estrellas hacen que esos neutrones se muevan, por así decirlo, lentamente, ¿no? Entonces se producen procesos de captura lenta de neutrones. ¿Y qué elementos se generan? Pues todos esos que tienen ahí dentro del recuadro, del recuadro amarillo, que son los que llamamos los elementos S, porque se forman por captura lenta, slow capture de neutrones, ¿no? Bien, pues quedémonos con esa idea de que para que se formen todos esos otros elementos químicos en las gigantes rojas, necesitamos tener núcleos de hierro, que todavía no los hemos mencionado, por ahí. Como estas estrellas, las gigantes rojas, generan tantos elementos químicos, el carbono, el oxígeno, un poco de nitrógeno y también todos esos otros, desde el galio hasta el plomo y el bismuto, las llamamos alquimistas del universo, ¿no? Porque nos dan todos esos otros núcleos de elementos químicos. Bien, esto lo vieron con Monse, cómo es la evolución de las estrellas como el Sol. Estamos todavía en la fase de gigante roja, pero ¿qué sucede cuando se acaba el helio en el núcleo de la estrella? Ya lo hemos convertido todo en carbono y en sus derivados. Pues de nuevo, se paran las reacciones nucleares de fusión, dejamos de tener esa energía hacia afuera que generan las reacciones y gana de nuevo la gravedad. Entonces, el núcleo de la estrella se contrae y en este caso se convierte en una enana blanca, mientras que las capas de la estrella salen expulsadas en forma de nebulosa planetaria. Aquí tenemos un vídeo, lo voy a poner muy rápido porque esto ya lo vieron con Monse también. ¿Qué es la parte importante aquí? Pues como dijimos que en las gigantes rojas, gran parte del material que se había formado en el interior de la estrella se lleva a las capas externas de la estrella por convección. Cuando esas capas externas se expulsan como nebulosa planetaria,
todos esos elementos químicos que se han formado en el interior de la estrella son expulsados y pasan a formar parte del medio interestelar, ¿no? Seguirán viajando, o sea, son expulsados, dan lugar a la nebulosa planetaria y se irán mezclando con las nubes que hay alrededor de esa estrella y emitirán o liberarán esos elementos químicos a las nebulosas, que después veremos por qué esto es muy importante, a las otras nubes que tienen en su entorno. Bien, pues, aquí tenemos, bueno, saben, seguramente lo han visto, y si no lo verán después también con Daniel y cuando suban al observatorio del Teide, que las nebulosas planetarias son uno de los objetos más bellos que podemos encontrar en el universo. Los diferentes colores que vemos ahí nos dan información de los diferentes elementos químicos que ha expulsado la estrella. Esto también les contará bastante más Dani y Alfred, pero por ejemplo tenemos el rojo que nos da cuenta del hidrógeno, el verde del oxígeno. Esto, si corresponden los colores con los filtros de los diferentes que usamos para detectar los diferentes elementos químicos, pues esa sería simplemente obteniendo el color, una imagen en diferentes colores, con diferentes filtros de estos objetos, ya podemos hacernos una idea de qué elementos químicos se han expulsado, se han creado y se han expulsado en esa nebulosa planetaria. Bien, y aquí, como dijimos, muy importante, los elementos químicos como el carbono, el oxígeno, también el nitrógeno, que como vimos son tan importantes para la vida. Vamos a centrarnos en uno, en el carbono. ¿Por qué? Pues porque el carbono es especialmente importante porque es el que da lugar a los compuestos que dan lugar a la vida, ¿no? Tenemos que 4 cosas por qué el carbono es tan importante para la vida. En primer lugar, es el cuarto elemento más abundante en la vecindad solar. ¿A qué llamamos vecindad solar? Pues al Sol, a los planetas del sistema solar y también a pues asteroides, o sea, la composición química que hemos podido medir en asteroides, cometas, etcétera. Además, se puede combinar para dar lugar a una variedad enorme de estructuras y es el elemento fundamental de la vida, ¿no? Es la vida tal como la conocemos, no sabemos si puede haber vida basada en otro elemento, pero la vida tal como la conocemos está basada en compuestos del carbono. Y una cosa muy importante, que además se ha descubierto relativamente pronto, es que ya hemos sido capaces de detectar moléculas orgánicas en el universo. Muchas de ellas las hemos encontrado alrededor justamente de las nebulosas planetarias. En 2010, el telescopio espacial Spitzer detectó pruebas de una forma compleja del carbono que nunca se había visto en la Tierra, que son los que llamamos los fulerenos. Los fulerenos son como unas grandes bolas, como esas estructuras que vemos allí debajo, unas grandes bolas de átomos de carbono que sirven, o sea, grandes esferas tridimensionales que sirven como jaulas para otros elementos químicos. Entonces, cuando, por ejemplo, un trocito de roca, un meteorito, impacta sobre la superficie de la Tierra, si tiene estos fulerenos, cuando llega y se desintegran, los gases, y sabemos que se han detectado fulerenos que en su interior tienen vapor de agua y otro tipo de elementos que también son muy importantes para la vida, cuando llegan a la Tierra, pues pueden ser el origen, o se cree que puedan haber sido el origen de la vida. Estas pequeñas jaulas de compuestos del carbono. Bien, ya hemos visto la cantidad de elementos químicos que generan las estrellas similares a la nuestra, similares al Sol. Pues vamos a irnos ahora a las otras, a los megamotores energéticos y químicos que son las estrellas de alta masa, ¿no? Bien, como vimos hace un momentito con Monse, estas estrellas evolucionan muy rápidamente y además tienen tanta masa que en su interior se alcanzan
temperaturas y densidades suficientes para quemar de forma muy rápida y además en etapas sucesivas todos los elementos químicos después del carbono hasta llegar al hierro. ¿Cómo se producen estas reacciones químicas? Pues primero se producen en el interior, en el centro de la estrella. Primero se quema el carbono, se convierte en el siguiente elemento químico, que es el neón. Después se quema el neón, se transforma en oxígeno y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo se producen? Pues primero se producen en el núcleo de la estrella y después en capas exteriores al núcleo de forma sucesiva, de manera que la estrella al final, cuando ya ha quemado el último elemento químico, que sería el silicio, ahora veremos qué pasa en ese momento, la estrella tiene una estructura interna que parece la de una cebolla, ¿no? Con diferentes capas, cada una de ellas con una composición química diferente, porque se han ido dando las reacciones químicas de forma escalonada desde el interior hacia el exterior. ¿Qué sucede cuando llegamos a tener un núcleo de hierro y níquel? Pues resulta que estos núcleos, los núcleos de estos elementos, para fusionarlos ya no, la reacción que necesitamos para que se fusionen estos núcleos ya no produce energía, sino que necesita energía para producirse. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos de nuevo ese equilibrio de fuerzas que domina toda la vida de las estrellas. Como ya esos núcleos no pueden fusionarse porque no tenemos una fuente de energía para ello, pues separan las reacciones nucleares de fusión y de nuevo vence la gravedad, lo que nos comentó Monse hace un momentito. Ese núcleo de la estrella se contrae y puede dar lugar, como vimos, a estrellas de neutrones o agujeros negros, dependiendo de la masa inicial de la estrella. ¿Y las capas externas qué le sucede? Pues que explotan como una supernova. ¿Qué vimos en las estrellas como el Sol? Que las capas externas se expulsan. Es, por así decirlo, un proceso no brutal, no que destruye la estrella por completo, ¿no? Pero la explosión de supernova sí que destruye las capas externas. Además, es uno de los fenómenos más energéticos que existen, como nos comentó Monse. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque todas esas capas externas de la estrella salen expulsadas a velocidades enormes y se mezclan muy rápidamente con las nubes de la galaxia. Entonces, todos esos elementos químicos que se han formado dentro de la estrella, menos el núcleo, que el núcleo se contrae hasta formar los objetos compactos, pero el resto de las capas de la estrella salen disparadas y mezclan todos esos elementos químicos nuevos que se han formado con las nubes de polvo y gas de la galaxia. Bien, aquí otro proceso muy importante es el que se produce en el núcleo que colapsa de estas estrellas. ¿Qué sucede ahí? Pues que se produce esa contracción, además es tan energética que permite formar elementos químicos muy pesados como son el oro y el uranio. Y esto se produce por esas condiciones tan extremas que tenemos en ese núcleo colapsante de la estrella masiva con altísimas presiones y altísimas temperaturas. Bien, aquí teníamos también el vídeo que también nos puso Monse de esa explosión de supernova de una estrella masiva. Justamente es la que dio lugar a la nebulosa del Cangrejo, que Monse también nos enseñó en una imagen real. Esto es una animación. Y como ven, todo ese material sale expulsado a velocidad cercana a la de la luz y se mezcla muy rápidamente con el resto del material de la galaxia. Bien, pues ya tenemos dos orígenes de los elementos químicos. La primordial, que es la que se produce en esos primeros minutos después del Big Bang, la que se produce en el interior de las estrellas, donde ya hemos visto gran cantidad de elementos químicos que se forman, pero nos quedan algunos elementos químicos de la tabla periódica por ahí sueltos, ¿no? ¿Cómo se forman esos? Pues nos quedan dos procesos más. Uno de ellos, a ver cómo voy de tiempo. Vale, un par de minutitos, voy a ir muy rápido. Pues uno de ellos
es lo que llamamos la nucleosíntesis explosiva, es decir, los elementos químicos más pesados que necesitan esas condiciones de presión y de temperatura altísimas. Y eso se consigue con las explosiones de supernova. Entonces, vamos a ver las diferentes explosiones de supernovas, qué elementos químicos nos producen. Tenemos, en primer lugar, las estrellas masivas. La explosión de supernova que acabamos de ver es la que llamamos de tipo 2. ¿Vale? Las de las estrellas masivas, al final de sus vidas, son supernovas de tipo 2. Y vimos que las capas externas se expulsan a velocidades altísimas. Perdón. Vale, pues a esas velocidades tan altas, todos los neutrones que puedan estar, bueno, me estoy saltando, ¿vale? Pues a esas velocidades tan altas, la onda de choque que se genera entre el material que es expulsado y el resto del material, pues va a generar una cantidad enorme, o sea, va a generar las condiciones para que se produzca una cantidad enorme de oxígeno, que vimos que también es uno de los elementos fundamentales para la vida. Solo se creaba un poquito en el interior de las estrellas menos masivas, pero aquí es donde tenemos la mayor producción de oxígeno, es en este tipo de supernovas. Además, esto es lo que les comentaba, que esas velocidades enormes a las que se está propagando el material en la explosión de supernova permite que los neutrones que estén por ahí libres, como las velocidades son enormes, pues permite a los núcleos captarlos y crear núcleos mucho más pesados que los que se podían producir en el interior de las estrellas de masa baja e intermedia, ¿no? Entonces, así generamos los núcleos más complejos, como pueden ser el torio, el uranio y el plutonio, que además son, bueno, estos los llamamos elementos R por captura rápida de neutrones y son muy importantes para la vida también, porque pues sabemos que son elementos radiactivos y al tenerlos a ver si lo tengo por aquí. Vale, pues exacto, ahí se los puse. Pues estos elementos, al tenerlos en el interior de la Tierra, mantienen el núcleo o mantienen la capa que produce el campo magnético fluida. Y entonces ayudan a que se genere el campo magnético terrestre que nos protege, por ejemplo, de las partículas muy cargadas que nos llegan del Sol, ¿no? De los vientos solares, por ejemplo. Bien, voy a ir muy rápido, no les comento nada más por aquí. Otro tipo de supernovas, pues como vimos con Monse, además de las estrellas aisladas, también es muy importante en la evolución de las estrellas si se encuentran en sistemas binarios, sistemas formados por dos estrellas. En este caso, cuando tenemos dos estrellas similares al Sol, una de ellas se ha convertido en enana blanca y está chupándole material, robándole material a su estrella compañera, vimos que llega un momento en que la enana blanca no puede seguir cogiendo más masa, ¿no? Que llega a ese límite que comentó Monse, ese límite de Chandrasekhar, en el que si se intenta superar, la estrella ya se vuelve inestable y explota. A este tipo de explosiones las llamamos supernovas tipo 1A y en ellas se producen cantidades enormes de hierro, ¿vale? Que además, al explotar la supernova, pues ese hierro se dispersa rápidamente también por el universo. Y justamente este origen del hierro es el que produce el hierro que tenemos disponible en el universo. ¿Por qué? ¿Dónde, en qué otro lugar se producía hierro? ¿Se acuerdan? En el interior de las estrellas masivas, ¿verdad? Pero en el núcleo. ¿Qué le pasa al núcleo de las estrellas masivas? Se va a convertir o en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Así que ese hierro, aunque se genera ahí, no lo vamos a tener disponible. Bien, ¿qué otro tipo de nucleosíntesis explosiva tenemos? Pues, por ejemplo, la colisión de estrellas de neutrones. Cuando tenemos dos estrellas masivas que terminan sus vidas como estrellas de neutrones, si están relativamente cerca formando un sistema binario,
van rotando una alrededor de la otra, van perdiendo energía y pueden llegar a chocar, a colapsar una con la otra. Esto era un vídeo, a ver, no, vale. Pues, ¿qué sucede en estas colisiones? Pues que es una de las explosiones también más potentes que existen en el universo y es lo que llamamos oro cósmico. ¿Por qué? Pues porque dan lugar a una cantidad enorme de oro. Hasta unas 10 veces la masa de la Luna en oro. Hasta hace muy poquito esto era solo pues una predicción teórica, ¿no? Sabíamos que por la teoría, sabemos que, y la cantidad de energía que se generan en este tipo de choques, de explosiones, sabíamos que se daban las condiciones adecuadas para que se formara oro. Pero con el experimento LIGO de detección de ondas gravitacionales, que ya nos permite detectar esas fusiones, esas explosiones, esa colisión de estrellas de neutrones por la onda gravitacional y rápidamente dirigir nuestros telescopios hacia allí, se ha visto que ya no es solo teoría, sino que hemos visto que se producen grandes cantidades de oro tras la colisión de dos estrellas de neutrones. Así que esto ya también es, hasta hace unos pocos años era teoría, pero ahora ya también lo hemos podido detectar observacionalmente. Y ya nos quedan solo unos muy poquitos elementos químicos. ¿Cuáles? Pues los de masa intermedia entre el helio y todos los demás que hemos estado comentando, ¿no? Y el carbono. ¿Qué pasa? ¿Cómo se generan esos elementos químicos? Pues es muy difícil, o sea, su número atómico es bastante inestable conseguirlos. ¿Y cómo se pueden producir? Pues se generan por lo que llamamos los procesos de astillamiento. Tenemos rayos cósmicos, que son partículas cargadas muy energéticas, que al chocar contra otros elementos químicos, contra otros núcleos, los dividen en dos. Entonces, al chocar contra núcleos más pesados, los dividen en dos y esto da lugar pues a elementos como el berilio y el boro, que se habían formado un poquito, pero muy poquito, solo trazas después del Big Bang, y aquí es donde tenemos la mayor producción por estos procesos de astillamiento. Bien, pues como resumen ya de el origen cósmico de los elementos químicos, aquí tenemos la tabla periódica de los elementos y marcadas en color sus orígenes, ¿no? Desde van a tener la presentación, ¿vale? Pues justamente tenemos en azulito, como recordamos, pues el hidrógeno y helio, un poquito del litio, un poquito del berilio que se formaron tras el Big Bang. Después todos los procesos que tienen lugar en las estrellas de baja masa, en las estrellas masivas y todos los procesos que tienen lugar por los procesos explosivos, ¿no? Bien, y aquí tenemos también como resumen lo que llamamos el ciclo químico que se produce en el universo. Sabemos que las estrellas de cualquier masa nacen en lo que llamamos las regiones de formación estelar, nacen de esas nubes moleculares que por algún motivo se perturban y empiezan a colapsar. Dependiendo de la masa con la que nacen, pues tienen vidas diferentes, generan diferentes elementos químicos en su interior. Cuando llegan al final de sus vidas y mueren, también se producen procesos que dan lugar a nuevos elementos químicos, y tanto en la emisión de las nebulosas planetarias como en las explosiones de supernova y esas capas externas que quedan como remanentes de supernova, ese material se vuelve a mezclar con las nubes moleculares que tenemos en las galaxias, y las siguientes generaciones de estrellas que se formen a partir de esas nubes ya tendrán todos esos nuevos elementos químicos que se han formado en las estrellas. Y muy importante, no solo las siguientes generaciones de estrellas ya tendrán todos esos elementos químicos, sino también los planetas que se forman a su alrededor. Entonces, gracias a este proceso químico, a este ciclo químico del universo, es por los que
por lo que tenemos en el sistema solar, por lo que tenemos en la Tierra, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, todos esos elementos químicos tan importantes, ¿no? Bien, pues este fenómeno que hemos visto ejemplos de lo que se podría, de cuáles son los orígenes, vemos también que se produce en todos los lugares del universo, en todas las regiones de nuestra galaxia y también en otras galaxias. Incluso los vemos porque vemos esos elementos químicos en galaxias lejanas. En las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang ya tenemos muchos de esos elementos químicos. Como dije, no en las mismas proporciones. Cuanto más ha avanzado la historia del universo, más enriquecido está el medio, más elementos químicos pesados tenemos, pero incluso en las primeras galaxias ya tenemos algunos elementos químicos de las primeras explosiones, o sea, algunos elementos químicos pesados de las explosiones como supernovas de las primeras estrellas. Bien, pues este es nuestro origen, es el origen de todos los seres vivos que habitamos en este planeta y por tanto podemos decir, además sin lugar a dudas totalmente cierto, no solo un tema poético, sino hemos visto que la ciencia nos dice que somos polvo de estrella. Así que nada, aquí lo dejamos y si tienen preguntas estoy encantada de contestarlas.